descripción escalonada de síntomas o signos, manifestaciones de compromiso focal, signos de ateromatosis en otros sitios, presencia de enfermedad coronaria, ruidos de soplo en las carótidas, y existen condiciones que favorecen la presencia de ateromatosis, que es la hiperlipidemia, o sea, los factores predisponentes que hacen la hiperlipidemia, la diabetes y la hipertensión arterial. Hidrocefalia normotensa. Se caracteriza por una dilatación de los ventrículos cerebrales con moderada atrofia de la corteza. Es como consecuencia de cambios inflamatorios o neoplásicos de las meninges. La presión del líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar normalmente va a estar elevada y las presiones intraventriculares sufren elevaciones periódicas. Manifestaciones clínicas. La entidad predomina por encima de los 55 años de edad. Se manifiesta por demencia con pérdida de control de los esfínteres y alteraciones de la marcha, ataxia, y va a haber alteraciones en el polígono de sustentación. Los reflejos plantares en extensión, o sea, va a haber signo de Babinski, y el tratamiento deriva, o sea, que si se hace un tratamiento adecuado va a dar buenos resultados. La enfermedad de Parkinson, entonces, como lo había dicho anteriormente, la enfermedad de Parkinson están relacionadas con movimientos involuntarios, que empieza a tener un deterioro progresivo en el paciente que tenga esa enfermedad de acuerdo a la predisposición genética. Es una enfermedad progresiva de comienzo insidioso que afecta al sexo masculino por encima de los 40 años de edad. También afecta al sexo femenino. La deficiencia de neurotransmisores, la dopamina, la falla del sistema dopaminérgico nigroestriado que produce sobreactividad del sistema colinérgico de los ganglios basales. Las manifestaciones del parkinsonismo se ven con la administración de reserpina, que va a generar depresión de dopamina al estriado, o de fenotiacinas u botilfenilonas que van a bloquear la acción de la dopamina. Las manifestaciones clínicas del parkinsonismo son rigidez muscular, hipertonía extrapiramidal, manifestaciones, bradicinesia y temblor. Los trastornos neurovegetativos se manifiestan por la excesiva sudoración, hipersecreción salivar, hipersecreción sebácea, trastornos esfinterianos e hipotensión ortostática. También va a haber demencia, que es un mal, pues va a ser un mal mental que se considera en pacientes que se mantienen más o menos normal durante un largo tiempo, pero a la larga aproximadamente en un 40 o un 50% de ellos entra en demencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay pacientes que tienen enfermedad de Parkinson que pueden generar en una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? La corea de Huntington es una enfermedad hereditaria poco común, es autosómica dominante, afecta a los centros extrapiramidales de algunos neurotransmisores. La edad está entre los 35 y 45 años. Las manifestaciones, también va a haber alteraciones en los movimientos coreiformes, y luego aparece la demencia o muerte más o menos al término de 10 a 15 años después de diagnosticada la enfermedad. La demencia de los alcohólicos afecta a personas susceptibles. Además de los trastornos demenciales, hay que tener en cuenta que están muy expuestos a traumatismos craneales, formación de hematomas subdurales crónicos, y pacientes con cirrosis alcohólica pueden presentar alteraciones mentales debidas a encefalopatía hepática, y pacientes con enfermedad pues degenerativa. Enfermedad por encefalopatía de Wernicke-Korsakoff es el síndrome que es otra de las clasificaciones de las demencias. Es debida a la deficiencia de tiamina. También está relacionado el grupo en alcohólicos crónicos, la tríada clásica de EW, oftalmoplegia, ataxia y demencia, que puede generar, lo que lo puede llegar a desencadenar puede ser un ayuno prolongado, una malnutrición o una hiperemesis prolongada, o sea, un exceso de vómito por largas horas o largos días pueden llegar a desencadenar esta triada clásica, oftalmoplegia, ataxia y demencia. Las manifestaciones. Los pacientes se presentan como somnolientos, desinterés e indiferencia. Hablan muy poco, no pueden concentrarse, no contestan lo que se les pregunta, están atáxicos y tienen trastornos oculares. Hiparesia y parálisis de la mirada. Nistagmo.
En los casos avanzados hay pérdida completa de la motilidad ocular, miosis y arreflexia pupilar. El tratamiento es de 100 a 200 microgramos de tiamina IV. Los rasgos característicos son los siguientes: incapacidad de recordar, incapacidad de adquirir información nueva. En algún paciente presentan el fenómeno llamado confabulación fíctica de la fabricación de historias. Y la manifestación crucial es la amnesia. La enfermedad de Wilson es un desorden metabólico del cobre. También es otro tipo de demencia. El hematoma subdural crónico, o sea, un trauma de una persona, un trauma craneoencefálico, también puede llevar a una demencia. También puede desencadenar una parálisis general, una demencia paralítica. También va a generar cambios patológicos en la corteza cerebral, degeneración y desaparición de las neuronas corticales y engrosamiento de las meninges y presencia de arteritis luética. La anamnesis. Los síntomas para los pacientes, para poder llegar a hacer el abordaje de un paciente con demencia, hay que hacerles unos electrolitos séricos, hay que hacerles una glicemia, un hemograma para poder descartar que no sea una demencia por síndrome confusional agudo, que como había dicho anteriormente, el síndrome confusional agudo puede ser por una infección, que se hace el diagnóstico diferencial para poder diferenciar entre enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, Corea de Huntington, en el momento en que el paciente ingrese a la urgencia. El examen físico, las normas iniciales, o sea, primero hay que preguntarle al paciente si puede contar del 99 hacia atrás, si está ubicado en tiempo, en espacio. Entonces ahí se empieza a valorar intelectualmente cómo se encuentra el paciente. Se le valora pues cómo tiene las fascias, si tiene movimientos involuntarios, pero de todas formas pues se necesita la ayuda de diagnóstica para poder dar el diagnóstico también más preciso. Y entonces entran a coordinar el manejo del paciente, lo que son primero el abordaje, medicina general, después de medicina general los especialistas, sea neurólogo, sea psiquiatra, para poder abordar al paciente. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, esta es una enfermedad que hace mucho tiempo fue descubierta, que es la enfermedad priónica, que fue por una vaca que en el momento de consumo de carne pues tenía la enfermedad priónica, y entonces las personas consumían esa carne y entonces ese virus se iba a nivel cerebral, ascendía, y entonces a largo tiempo iba a desencadenar problemas a nivel neuromotor. La enfermedad consiste en una degeneración esponjosa con pérdida neuronales en las cortezas cerebrales y cerebrosas, y las fases iniciales indiferenciable de la enfermedad infartos múltiples, porque hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque como casi todas se asemejan, entonces hay que saber hacer la diferenciación y la anamnesis de estos pacientes. Hay unas demencias, entonces como yo lo había dicho anteriormente, que hay demencias que generan alteraciones a nivel motor y otras que no desencadenan enfermedad motora, sino va a haber directamente deficiencia a nivel de lo que es el campo intelectual. Un tumor cerebral pues al generar un efecto de masa va a afectar lo que es la corteza a nivel pues sí, también subcortical, y entonces eso también va a generar toda esta cantidad de sintomatología. La manifestación clínica de un paciente con tumor cerebral es sí, unas cefaleas intensas repetitivas. Posteriormente hay algo que es muy importante saber, lo que es el vómito en proyectil. El vómito en proyectil es patognomónico de los pacientes que tienen tumores cerebrales. Esto quiere decir que como se está ejerciendo un efecto de masa, entonces va a afectar lo que es el reflejo nauseoso, entonces eso es característico de los pacientes con tumores cerebrales. El hipotiroidismo también se hace diagnóstico diferencial para demencia, que también se caracteriza por embotamiento mental, disminución de la memoria y de la atención. La depresión también es para hacer diagnóstico diferencial de las ideas, de las demencias, que son pues ideas
con llanto, que se van a mantener por 1 o 2 semanas. Se habla de depresión grado 1, depresión grado 2, depresión grado 3 y así sucesivamente, demencia menor, demencia mayor, depresión menor. La idea de acción es lenta por sí mismo y va progresando y el paciente se queda inmóvil. Las depresiones severas presentan delusiones y embotamiento mental que pueden llegar a límites de estupor. Los desórdenes metabólicos que pueden llevar a esta categoría son una hipoglicemia crónica, una encefalopatía hepática, fármacos antidepresivos, sedantes hipnóticos, drogas antiparkinsonianas, levodopa, anticolinéricos, anticonvulsivantes, la enfermedad de PIC, atrofia de los lóbulos frontales y temporales del cerebro, manifestaciones de la demencia progresiva indiferenciable. También se hace el diagnóstico con una tomografía porque se va a evidenciar la dilatación de los cuerpos frontales y temporales de los ventrículos laterales, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ataca también con este virus. Se hace diagnóstico diferencial de las demencias porque estos pacientes son por su grado de inmunosupresión, entonces desencadenan también alteraciones de la conciencia.